Claro, claro. Y bueno, entonces tú comentabas hace ratito que bueno, se da este boom y de repente empieza una debacle. ¿En qué momento empieza esta caída y por qué motivo se da? Pues yo creo que también los motivos derivan mucho de cómo se dio esta época de oro. Porque, por ejemplo, podemos hablar de los temas, ¿no? La pobreza como meta moral. Pensamos en nosotros los pobres, ¿no? Pero, ¿cuál es la contraparte? Los olvidados, donde ya nos dicen, no, 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 espérate, qué pobreza como meta moral ni que nada. También los pobres tienen sentimientos y también pueden ser viles, ¿no? Claro. O por ejemplo, también como también el carácter industrial que va tomando la época de oro. Se van realizando binomios creativos, por ejemplo, Ismael Rodríguez con Pedro Infante, o sea, como que las mancuernas actor-director. Claro, claro, Tintán con Martínez Solares, claro. Cantinflas con Bustillo Oro, aunque también filmó con más directores y en Eran general, como las parejas reales que iban, o por lo menos los éxitos vienen cargados de parejas, como tú dices, sí, ¿no? binomios creativos, Ujú, ujú. exactamente. Y pues también hay otra cosa, o sea, la oralidad aquí va a cargar un peso muy importante. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje popular es la clave para impactar en el gran público. Y es algo que tanto Tintán, por ejemplo, con sus pochismos, Cantinflas con el lenguaje del peladito, etcétera, va a ser fundamental, incluso fundamental hasta épocas actuales. Piensa, por ejemplo, en cómo esta tradición implica tanto la oralidad. Pensemos en Antier, Chespirito. O sea, toda una carga ideológica, el vocabulario como fundamento de la comicidad. Eso de la oralidad va a ser muy importante, sobre todo en la parte del cine de comedia, ¿no? Incluso, o sea, pensamos en el mismo Juan García, el Peralvillo. Él era el asesor de lenguaje y guionista para las películas, para que quedaran habladas realmente con ese lenguaje que se manejaba. O sea, realmente es como si ahorita fuéramos a Tepito y buscamos una persona que domine tanto Albures, ajá. sí, para que quede realmente al pie de la letra, ¿no? Entonces, aquí, o sea, va empezando como que esa dinámica, ¿no? De cómo se va gestando esa época de oro, pero llega un momento en el que ya hay una repetición de temas, canciones, circunstancias, que ya empiezan a mostrar un signo de decadencia. Digo, si revisamos los años, del 36 al 57, son 30 años de época de oro, ¿no? Ujú. Entonces, 30 años de repetir la misma fórmula, comedia romántica, melodramas, sin duda hay cosas excepcionales dentro de los mismos melodramas, todo. Siempre va a haber películas excepcionales, siempre va a haber directores excepcionales, siempre va a haber ejemplos destacados que van a perdurar, pero en general el grueso de las producciones siempre va a seguir la misma fórmula. Es como ahorita, ¿no? Pensamos que la mayoría le preguntamos a cualquier gente de allá afuera qué es el cine mexicano para ellos. Van a decir que la comedia romántica. Nosotros podemos hablar de las excepciones, pero en general hay un grueso de producción que te lleva a un tema. Entonces, esos temas se empiezan a desgastar y empiezan a dar signos de decadencia. Nuestros elencos empiezan a envejecer. O sea, hay muchas cosas que van a empezar a reflejar esa decadencia ya. Oye, ¿no crees también que hubo una necesidad de, cuando finalmente había como tú decías, habíamos encontrado una forma de realización, no hubo una especie de necesidad de copiar por otros lados mecanismos, que eso también haya sido el que se perdieran y se desgastara las ideas, como lo estás comentando? Más bien creo que va sobre la explotación de la misma fórmula de éxito. Explotación por explotación por explotación. Exacto. Porque, por ejemplo, sin duda hay varios personajes, ¿no? Pensamos en María Félix, pensamos en Pedro Infante, pensamos en Tintán, pensamos en Cantinflas. Llega un momento en el que o sea, llegan al hartazgo en repetir su mismo rol en diferentes películas, ¿no? Claro. Y que incluso los actores y todos los artistas que vienen atrás creen que ese tiene que ser el punto a donde tienen que llegar y entonces ya se vuelve a repetir como tú dices y viene este cansancio. O peor tantito, que esa industria ni siquiera permite que nuevas ideas o nuevos proyectos se desarrollen. Y Claro. te voy a poner un ejemplo así bien clarito para que veas cómo llega tanto, cómo llega al exceso ese tipo de decadencia, de repetición de temas. Por ejemplo, la canción de Chava Flores, de Chorro de Voz, ¿no? Ujú.
la vemos con Tintán, la vemos con Pedro Infante, la vemos con Jorge Negrete. O sea, llega un momento en que lo mismo se repite. El tema del Rancho Grande, las coplas de retacho, o sea, sí está padre, pero llega un momento en el que ya 30 años de lo mismo, obviamente sí es ya difícil, ¿no? Entonces, está por un lado esa necesidad de mantener una industria decadente, de que hay nuevos actores, pero son muy pocos, los resabios todavía de esa época de oro, por ejemplo, ya posterior al 57, no sé, por ejemplo, Piporro, Mauricio Garcés, que es ya como que la parte ya última de la época de oro, pero todavía vienen marcados por esa tradición, marcados por esos temas, ¿no? Y ya cuando entramos a la etapa de la franca decadencia, pues ¿qué te gusta? Empezar a hablar de Clavillazo, de Viruta y Capulina, el cine de cantantes de la época, donde sale toda la temática del rock and roll en español y todo ese tipo de cosas. Ya es o sea, ya nos habla de que ahí algo sucedió, se deja de apoyar esa industria. También no hay que descuidar que hay fenómenos económicos que suceden y que ya no hay el mismo apoyo. Termina la guerra después, ya no hay tanta necesidad de mantener como que esa ideología y estar apoyando a la industria cinematográfica, y llega el cine de luchadores. Sobre todo también aquí hay otra cosa, también la televisión. Ahí va a tener una gran implicación. Aparece la televisión y, por ejemplo, el cine de luchadores es importante por una situación. Las luchas es el primer espectáculo televisivo. Entonces, llevar un espectáculo televisivo al cine ya es también, o sea, nos está hablando de algo, ¿no? Y, por ejemplo, sin duda, igual que en todos los ejemplos que te he marcado, hay excepciones. Hay películas de cine de luchadores que son muy buenas, pero la mayoría, el grueso de la producción, solamente es como que ganar metraje mostrándote la lucha libre y contando una historia, la que sea, con los personajes, con los ídolos del momento.